Bienvenidos, bienvenidas al canal El Queso y los Gusanos. Soy Gonzalo Mateos Benito y aquí hablamos de historia. En el vídeo de hoy vamos a explorar el auge del fascismo en Europa y cómo la democracia liberal durante el siglo XX, durante la primera parte del primer tercio del siglo XX, entra en crisis en Europa y empieza a ser sustituida por los regímenes fascistas o por gobiernos autoritarios. Y esta fue una dinámica internacional. Para ello usaremos el libro Historia del siglo XX del historiador Erich Hobsbawm, que es un historiador que a mí me gusta bastante y analiza las causas de este auge de la derecha y de los regímenes fascistas en Europa y de la crisis del liberalismo durante el siglo XX. El periodo comprendido entre 1914 y 1945 es la era de las catástrofes. Este lapso de tiempo, según el historiador Hobsbawm, constituye una de las épocas más turbulentas y destructivas de la historia de la humanidad. En este lapso de tiempo se produce la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, con lo que algunos de los principales eventos de esta época son eventos que generan gran destrucción y grandes pérdidas humanas. Para Hobsbawm, la era de las catástrofes no solo engloba las tragedias y los conflictos bélicos, sino también los profundos cambios sociales, económicos y políticos que transforman las sociedades modernas. Tras la Primera Guerra Mundial, la democracia liberal se expandió por Europa y otros regímenes del mundo. Excepto en la Rusia soviética, todos los regímenes de la posguerra eran parlamentarios representativos, incluido en Turquía. Parecía el triunfo definitivo del liberalismo y del sistema liberal representativo. Sin embargo, en pocas décadas esta tendencia se revirtió. El siglo XX fue testigo del auge de regímenes autoritarios y del colapso de muchas de las democracias. El historiador Erich Hobsbawm se pregunta qué sucedió para que la democracia liberal perdiera su hegemonía y fuese reemplazada por el fascismo y otras dictaduras. Hoy aquí exploraremos 6 razones que da Hobsbawm para explicar este retroceso de la democracia liberal y el auge del fascismo y de regímenes autoritarios. La primera razón que da Hobsbawm son los efectos de la Primera Guerra Mundial y el resentimiento nacionalista. El final de la Primera Guerra Mundial dejó una Europa devastada. La guerra no solo destruyó ciudades y economías, sino que también dejó profundas raíces en las sociedades de los países derrotados. En Alemania, el Tratado de Versalles fue percibido como una humillación nacional. El país fue obligado a aceptar la culpa de la guerra, pagar enormes reparaciones y ceder territorios. Este ultraje generó un profundo resentimiento en la población, especialmente en las capas medias y en los veteranos de guerra, quienes se sintieron traicionados por los políticos democráticos que firmaron el tratado. Este sentimiento de injusticia y deseo de revancha sería explotado por los movimientos fascistas que prometían restaurar la grandeza de Alemania. En Italia, la situación no fue muy distinta. A pesar de que Italia participó en el bando ganador finalmente en la Primera Guerra Mundial, consiguió lo que la historiografía ha llamado una victoria mutilada, ya que las promesas que le hicieron a Italia para participar en la Primera Guerra Mundial territoriales, de anexión territorial si conseguía la victoria, no se cumplieron en gran parte. A pesar de haber estado en el bando vencedor, Italia consideró los acuerdos de paz como una victoria mutilada. No obtuvo todas las tierras prometidas por los aliados, lo que alimentó un sentimiento de traición y frustración. Los nacionalistas italianos utilizaron esta narrativa para movilizar a excombatientes y descontentos contra la democracia liberal.
Una de las cosas fundamentales después de la Primera Guerra Mundial, de este resentimiento que se da en países como Italia y Alemania, es el mito del soldado del frente y la brutalización del mundo. Uno de los efectos más significativos de la guerra fue la brutalización de la sociedad, ya que la Primera Guerra Mundial supuso una gran carnicería y los seres humanos de ese momento pues tuvieron que convivir y tuvieron que vivir experiencias bastante traumáticas, y pues la verdad que millones y millones de muertos, de mutilados, países arrasados, es algo que brutaliza la sociedad. Las trincheras habían acostumbrado a los soldados a la violencia extrema y al sacrificio. Muchos veteranos encontraron en la disciplina, el uniforme y el sentido de camaradería un propósito para sus vidas, algo que en la posguerra parecía haber desaparecido. El mito del soldado del frente se convirtió en un ideal fascista, y esto es muy importante porque tanto Hitler como Mussolini son excombatientes en la Primera Guerra Mundial. Hitler fue uno de estos soldados y también Mussolini. En Italia, sostiene Hobsbawm, el 57% de los primeros fascistas eran veteranos de guerra. Muchos de ellos rechazaron el pacifismo de las izquierdas liberales tras la guerra. En su lugar abrazaron una ideología que exaltaba la violencia, el sacrificio y el nacionalismo. Los movimientos fascistas se adaptaban muy bien a estos valores de los veteranos de guerra. La segunda causa que analiza Hobsbawm, que es importante para entender por qué se da el retroceso de las democracias liberales, es el racismo, el nacionalismo y el imperialismo. El siglo XX estuvo marcado por una exaltación del nacionalismo en un contexto de imperialismo y crisis de identidad nacional. La migración masiva, el miedo al mestizaje y el resentimiento por las pérdidas territoriales alimentaron discursos de exclusión y superioridad racial. Vemos muchas veces cómo la historia se repite y bueno, pues este tema del racismo frente a los movimientos migratorios es algo que está muy presente actualmente y que la extrema derecha y determinadas ideologías políticas también están usando hoy en día para movilizar a las masas y a su electorado. El racismo en Europa, especialmente en el siglo XIX y principios del XX, estuvo profundamente influenciado por el colonialismo y las teorías del darwinismo social. Ambos factores desempeñaron un papel central en la construcción y difusión de las ideologías racistas que justificaron la explotación de los pueblos colonizados y la discriminación hacia grupos que consideraban inferiores. Este proceso también se dio en Europa, dentro de los pueblos de Europa y con las minorías étnicas que habitaban los países europeos. En Alemania, el racismo se entrelazó con el nacionalismo extremo. El pueblo alemán fue presentado como una raza superior destinada a liderar Europa. Se propagó la idea de que la raza aria estaba amenazada por enemigos internos y externos, lo que justificaba la necesidad de un Estado fuerte y depurador. Esta es una de las teorías de Hitler, la teoría del espacio vital. Y podemos ver cómo también en la actualidad, ¿no? Algunos grupos de extrema derecha y Trump creen en la teoría de la sustitución racial, ¿no? Piensan que hay un plan de las élites globalistas para acabar con las poblaciones blancas mediante la inmigración masiva. Esto es muy parecido al pensamiento que había en Alemania en esta época, al pensamiento que tenían los fascistas, que veían amenazada su raza. Aparte de pensar que su raza era superior, se veían amenazados por las minorías étnicas y por las migraciones. En Italia, el fascismo inicialmente no enfatizó en el racismo biológico, pero con el tiempo adoptó también políticas de exclusión, especialmente en su alineamiento con la Alemania nazi. En 1938,
Mussolini promulgó las leyes raciales, que restringieron los derechos de los judíos y establecieron la inferioridad de ciertos grupos étnicos. Dentro del racismo, hablaremos del antisemitismo. El antisemitismo estaba profundamente arraigado en Europa antes de la llegada del fascismo, pero los nazis lo convirtieron en un eje central de su ideología. Los judíos fueron presentados como los responsables de todos los problemas nacionales. Para las clases populares, los judíos eran vistos como financistas sin patria y especuladores que dominaban las finanzas. Para los comunistas se les acusaba de burgueses infiltrados que obstaculizaban la revolución. Para los cristianos más radicales consideraban que los judíos eran los responsables de la muerte de Jesucristo. Y por ejemplo, para los agricultores y los comerciantes eran los intermediarios entre el producto agrícola y la venta, por lo que eran explotadores y simbolizaban la corrupción urbana. Esta combinación de prejuicios permitió a los nazis presentarlos como el enemigo interno, justificando de este modo su persecución, su expropiación y finalmente la solución final, el Holocausto. El antisemitismo no fue únicamente exclusivo de Alemania. En muchos países europeos existían los pogromos y políticas discriminatorias antes del ascenso de Hitler. De hecho, el antisemitismo europeo en Europa es una constante histórica. Sin embargo, el régimen nazi lo llevó a un nivel sin precedentes, institucionalizándolo y convirtiéndolo en un programa de exterminio. Tercer factor al que Hobsbawm hace referencia para ver qué pasó para que los regímenes fascistas triunfaran y las democracias liberales retrocedieran fue el colapso de las democracias y la crisis del liberalismo. La crisis de la democracia liberal no fue un evento espontáneo, sino que fue un proceso progresivo. Entre 1918 y 1920, solo 2 países europeos disolvieron sus asambleas legislativas, pero en los años 20 la cifra aumentó a 6. En la década de 1930 fueron 9 y durante la Segunda Guerra Mundial la ocupación alemana destruyó el poder constitucional en 5 países más. Para Hobsbawm, la verdadera amenaza al liberalismo en el siglo XX vino de la derecha, específicamente del fascismo y el autoritarismo, no de la izquierda. Para él, los regímenes fascistas fueron los que realmente pusieron en peligro la supervivencia de las democracias liberales. Con el ascenso de Stalin en la Unión Soviética renuncia a la revolución proletaria internacional, y esto hace que muchos partidos socialistas opten por la socialdemocracia y por dar apoyo a las democracias liberales, renunciando a la dictadura del proletariado y a la conquista del poder político. Stalin abandonó la idea original de Lenin de extender la revolución socialista mundialmente y en su lugar promovió la idea del socialismo en un solo país. Esto significó que la URSS se centró en consolidar el régimen socialista en su propio territorio y dejó de lado la promoción de revoluciones comunistas en otros países que le podían desestabilizar, al menos en el sentido que había planteado Lenin. Este cambio marcó un distanciamiento de la estrategia revolucionaria internacionalista y muchos partidos socialistas se convirtieron en los principales defensores de las democracias liberales. Hobsbawm sostiene que el fascismo no fue simplemente una reacción contra el comunismo, como sostiene la historiografía marxista más ortodoxa. Hobsbawm cree que el triunfo del fascismo fue posible porque los viejos regímenes y la vieja clase política se derrumbaron tanto en Alemania y en Italia. A diferencia de países como Hungría, Rumanía o Finlandia, donde la derecha reaccionaria mantuvo el control, la derecha tradicional mantuvo el control, Alemania e Italia eran estados caducos y con instituciones débiles y gobiernos incapaces de responder a la crisis. En Alemania, la República de Weimar, que nació en 1919, con el estigma de la derrota en la Primera Guerra Mundial
y las duras condiciones del Tratado de Versalles, desde sus inicios fue un régimen frágil, con gobiernos inestables y sin un consenso social fuerte que lo respaldara. La democracia liberal era vista por muchos alemanes, por muchos sectores de la población, como un sistema impuesto desde el exterior y asociado a la humillación nacional de la derrota en la Primera Guerra Mundial. A esto se sumó la crisis de los partidos tradicionales. El Partido Socialdemócrata Alemán había liderado la creación de la República de Weimar, pero perdió gran apoyo al ser incapaz de resolver la crisis económica y contener la polarización política. Los partidos liberales y conservadores, que en el pasado habían sostenido el orden político, fueron incapaces de ofrecer soluciones efectivas a la crisis de la Gran Depresión, a la crisis del capitalismo, a la crisis de 1929, que fue la mayor crisis que ha vivido el sistema capitalista hasta nuestros días. Mientras tanto, los comunistas y los nazis crecían en apoyo popular, erosionando aún más el sistema democrático. Erich Hobsbawm sostiene que la Gran Depresión de 1929 acabó con la República de Weimar al acabar con el pacto entre patrones, obreros y Estado. Ante la crisis económica, el gobierno adoptó medidas de austeridad y recortes, lo que aumentó el desempleo y la pobreza. Los obreros organizados se resistieron a estos recortes, lo que generó un creciente descontento y polarización política. La incapacidad del gobierno para manejar la crisis, sumada a la radicalización de las clases sociales, llevó al colapso del consenso social, creando un ambiente propicio para el ascenso de los movimientos extremos de derecha, como el nazismo. En Italia, el sistema parlamentario de la posguerra también se enfrentó a una crisis de representatividad. Los partidos liberales, que habían dominado la política italiana desde la unificación, estaban fragmentados y eran incapaces de llegar a pactos y a gobiernos estables que permitieran la gobernabilidad del país. La izquierda socialista y comunista, por otro lado, era muy fuerte, pero no logró canalizar el descontento en una revolución, y el miedo a un levantamiento bolchevique de las clases medias empujó a sectores conservadores a buscar una alternativa autoritaria, y esta alternativa sería el fascismo de Mussolini. Los años 20 estuvieron marcados por una enorme inestabilidad política, con gobiernos débiles e incapaces de manejar la crisis social. Entre 1919 y 1920 se da el Bienio Rojo en Italia, que fue una oleada de huelgas, ocupaciones de fábricas, ocupaciones de tierra, que generaron el temor a una revolución comunista. A esto se sumó la percepción de que el Parlamento no representaba realmente los intereses del país y que el sistema democrático no era capaz de garantizar ni el orden ni responder a las demandas populares. En ambos casos, tanto en Italia como en Alemania, el fracaso de las instituciones democráticas, de los sistemas liberales y de la crisis de representatividad generaron un vacío de poder que el fascismo supo llenar. Mussolini y Hitler no tomaron el poder mediante revoluciones armadas, sino llegaron a aglutinar un gran apoyo popular, movilizando a las masas, y finalmente el poder, el gobierno, le fue entregado por las élites conservadoras que buscaban una solución autoritaria a la crisis capitalista, a la crisis de representatividad de las democracias liberales. Si bien es cierto que en Alemania el punto culminante para el ascenso de Hitler, según Hobsbawm, fue la crisis de 1929, la Gran Depresión, en Italia, que Mussolini llega antes al poder, fue la crisis económica de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, lo que permitió también el ascenso al poder, junto con la inestabilidad política y con el miedo a la revolución socialista, que en este caso en Italia yo creo que era mayor que en Alemania, ya que en Alemania había fracasado la revolución espartaquista
años anteriores, y con eso se puso fin a la idea de que la revolución socialista era posible. En cambio, en Italia, estas ideas de que todavía se podía hacer la revolución socialista estaban en la mente de muchos obreros y obreras. El cuarto factor, que ya lo hemos dicho, pero profundizaremos un poco más, es la Gran Depresión. La crisis de 1929 tuvo un impacto devastador en las democracias occidentales. En Alemania redujo a cero el valor de la moneda y provocó un desempleo masivo. La Gran Depresión destruyó la confianza en los partidos tradicionales. Entre 1930 y 1932, los votantes de los partidos de centro y derecha se inclinaron en masa por el fascismo. Hobsbawm sostiene, como hemos dicho anteriormente, que sin la Gran Depresión, Hitler no hubiera pasado de ser un fenómeno minoritario a un fenómeno de masas y acabar gobernando Alemania. En 1924 el partido nazi tenía solo el 3% de los votos. En 1932, 8 años después, alcanzó el 37% de los votos. La Gran Depresión fue el factor clave que llevó a Hitler al poder. Fueron las clases medias y medias bajas quienes apoyaron en masa al nazismo en Alemania. Aunque también es cierto que hubo apoyos de sectores obreros y una vez consolidado el régimen, pues ya muchos obreros se adaptan e incluso llegan a apoyarle. Pero para Hobsbawm, quien principalmente son las bases sociales del apoyo al nacionalsocialismo, a Hitler en Alemania, son las clases medias y la clase media-baja que tras la crisis, como en todas las crisis económicas, pierden poder adquisitivo, ven perdida su situación económica, algunos de los privilegios que tienen y se sienten amenazados y recurren a salidas autoritarias para la crisis. La Gran Depresión exacerbó la desigualdad y las tensiones sociales. Las soluciones liberales a la crisis no lograron frenar el desempleo masivo ni mejorar las condiciones de vida, lo que generó un descontento generalizado. Este descontento se canalizó hacia los movimientos fascistas, hacia el nazismo y los regímenes autoritarios de derechas, criticando la democracia liberal. El fascismo se presentó como una solución ante la crisis económica y ante el caos de la ingobernabilidad. Esto nos suena, ya que actualmente muchos partidos de extrema derecha intentan presentar la situación como caótica, como ingobernable. El fascismo no solo era la respuesta a la amenaza del comunismo de las clases medias, sino también una reacción contra el liberalismo democrático, al cual se veía como un sistema debilitado, corrupto y en decadencia. Los fascistas se oponían a las libertades individuales, la democracia representativa y al pluralismo político, que lo consideraban obstáculos para la unidad nacional y el bienestar colectivo. En lugar de la democracia liberal, promovían un régimen autoritario y totalitario, basado en el poder centralizado, la disciplina y la exclusión de cualquier oposición política. El nazismo, según Hobsbawm, no representaba directamente los intereses del capitalismo monopolista, pero según él, el gran capital podía adaptarse y se adapta a cualquier régimen político que no busque su expropiación. Cuando Hitler accedió al poder, los grandes empresarios cooperaron con él, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y en la explotación de la mano de obra en los campos de concentración. Además, y esto es muy importante y a veces es algo que cuesta decir, pero hay que decirlo y sobre todo hay que explicar la historia en su complejidad, los nazis tuvieron un programa económico, social y político para las masas obreras y para las clases populares. Y dentro de su programa para las clases populares había las vacaciones organizadas y programas deportivos para los trabajadores, el coche del pueblo,
el Volkswagen como símbolo de la prosperidad y un discurso que prometía superar la crisis económica eliminando la revolución social y prohibiendo los sindicatos. Y la verdad es que durante los primeros años del nazismo, mientras que en las democracias liberales y en el resto del mundo capitalista pues había un paro desorbitante, en la Alemania nazi se logró reducir este paro. El paro fue reducido gracias a las inversiones públicas en obras públicas. Para Heuschmann, la Gran Depresión no solo profundizó la crisis económica en Alemania, sino que también actuó como un catalizador para que las fuerzas políticas extremas como el nazismo tomaran el control en varios países europeos, ayudando a Hitler a llegar al poder en 1933. El quinto factor que para Heuschmann explica el auge del fascismo y el fin de los regímenes liberales es el fascismo como revolución de la contrarrevolución. Heuschmann describe a los fascistas, y esto es súper interesante, como revolucionarios de la contrarrevolución. Aunque compartían con la derecha tradicional los fascistas y el nazismo en particular, el nacionalismo, el anticomunismo, el antiliberalismo, no eran simplemente conservadores. De hecho, los movimientos fascistas, tanto el fascismo como el nazismo, no son movimientos conservadores como puede ser la derecha tradicional, sino son movimientos de masas que utilizan un discurso revolucionario y en muchas ocasiones incluso futurista, revolucionario en el sentido, en Italia por ejemplo, muchos artistas futuristas se aliaron con el fascismo. En Alemania, en la Alemania nazi, estaba la idea del hombre nuevo. O sea, a diferencia de las derechas autoritarias conservadoras que buscaban los valores conservadores de la patria, el fascismo y el nazismo se presentan como movimientos revolucionarios y a diferencia de las derechas tradicionales que movilizaban a las élites, el movimiento fascista y el nazismo llega a movilizar a las masas. De hecho, el nazismo fue experto en promover herramientas de comunicación de masas como los mítines, toda la parafernalia de los discursos de Hitler o el cine. Aunque los nazis y los fascistas exaltaban también un pasado glorioso como la derecha tradicional, no eran tradicionalistas en el sentido estricto, sino modernizadores que buscaban un nuevo orden basado en la movilización de la sociedad bajo un régimen autoritario. La estética fascista, especialmente en el nazismo, adoptó una visión revolucionaria al buscar la creación de un hombre nuevo, enfocado en la disciplina, la fuerza y la obediencia al Estado. Esto se reflejó en una idealización del cuerpo, promoviendo la salud física y la juventud como pilares de la sociedad. Además, el fascismo abrazó la tecnología y la modernización para controlar y organizar tanto a la población como a la maquinaria de guerra con una arquitectura monumental que simbolizaba el poder totalitario. Aunque no en el sentido de la emancipación, el fascismo adoptó elementos futuristas al glorificar el nacionalismo y la violencia como herramientas para crear un nuevo orden, con una estética que exaltaba la ruptura con el pasado. El nazismo y el fascismo utilizó la propaganda y los medios de comunicación como el cine para difundir esos ideales, buscando una transformación radical de la sociedad hacia un sistema autoritario y militarista. El fascismo, a pesar de sus formas revolucionarias, fue en realidad una contrarrevolución contra la democracia y el socialismo. Y es por eso que Heuschmann sostiene, y esta frase me gusta mucho, que los fascistas son revolucionarios de la contrarrevolución. Heuschmann también destaca que el auge del fascismo no fue un fenómeno aislado de un solo país.
Aunque el fascismo tomó formas específicas en Italia con Mussolini y en Alemania con Hitler, también hubo movimientos fascistas y protofascistas en otros países europeos. Esto refleja una tendencia generalizada en Europa hacia el autoritarismo, que se extendió como una respuesta a la inestabilidad política y económica. Los fascistas lograron movilizar a grandes sectores de la población mediante un discurso nacionalista, xenófobo y de restauración del orden que apelaba tanto a las clases populares como a las élites. Seguro que estos aspectos nos resuenan bastante con el panorama actual, donde la tendencia política internacional es un auge de la extrema derecha. El sexto factor para Hobsbawm clave en el auge del fascismo y en el triunfo del nazismo es el apoyo de las clases medias, el fascismo como refugio, y esto es algo que ya hemos dicho anteriormente. Un aspecto clave que aborda Hobsbawm y otros historiadores es cómo el fascismo fue apoyado principalmente por las clases medias y la clase media baja. Estas clases sociales se sentían amenazadas por la inestabilidad política y económica y encontraron en el fascismo una forma de restaurar el orden y preservar sus intereses. Este apoyo fue clave en el ascenso del fascismo, ya que los fascistas pudieron movilizar a estos sectores de la población civil de manera efectiva. Por ejemplo, según datos que hace referencia a Hobsbawm, en Viena en 1932 los datos muestran que el 18% de los miembros del Partido Nacional Socialista eran trabajadores por cuenta propia. El 56% eran administrativos, oficinistas y funcionarios y solo el 14% eran obreros. Este perfil demuestra que el fascismo atrajo principalmente a los sectores de las clases medias como los empleados de oficina, funcionarios y pequeños empresarios, más que a las clases trabajadoras, que en muchos casos seguían siendo leales a los partidos socialistas o comunistas en un inicio. Este apoyo de las clases medias y medias bajas también se refleja en la Italia fascista. En 1921 el 13% de los miembros del fascismo eran estudiantes. Esto es significativo, ya que los jóvenes, especialmente los estudiantes, a menudo pertenecían a las clases medias y se sentían atraídos por la idea de una nueva Italia que fuera fuerte, ordenada y orgullosa, contrastando con el caos y la inestabilidad de la posguerra. Y aquí hemos visto estos 6 factores que para Hobsbawm son claves en el auge del fascismo y del nazismo. El siglo XX mostró cómo la democracia liberal no es un destino inevitable, sino una construcción frágil, dice Hobsbawm. Hobsbawm argumenta que el auge del fascismo fue producto de una combinación de factores: la crisis del capitalismo, la polarización social y política, el temor a la revolución comunista y el apoyo de las élites conservadoras y las clases medias a los regímenes fascistas como una forma de restaurar el orden y salvar al sistema del caos. El fascismo surgió como respuesta autoritaria al desorden y a la inestabilidad de la época, apelando a la violencia, el nacionalismo extremo y el rechazo a las democracias liberales y al socialismo. Y con esto cerramos nuestro análisis del auge del fascismo según Hobsbawm y cómo las clases medias jugaron un papel clave y las clases medias bajas en el ascenso del fascismo. Si te ha interesado este vídeo, si te gusta este tipo de vídeos como el de hoy, deja un like. Quiero leerte en comentarios qué opinas sobre los argumentos de Hobsbawm y sobre los principales argumentos que aparecen en el vídeo. Quiero también saber si te ha gustado este formato de vídeos un poco de más duración y más en formato podcast. Y nos vemos en el siguiente vídeo.